Los mejores momentos de la vida se comparten. Compartimos instantes, consejos, experiencias. Por eso compartir es súper. Bienvenidos. Aquí te vamos a compartir mucha información útil para el día a día. Desde alimentación y recetas hasta maquillaje, ejercicio, moda y tendencias. Quédate con los mejores consejos de los expertos. Esto es Compartir es Súper. Buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros a través del 103.3. Lo prometido es deuda y llegamos a ese momento especial, Ricardo Barrera, de Compartiendo con los expertos. Y en este momento recibimos a Julio Camacho. Él es maestro en administración de proyectos. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, todo el día estuvimos platicándole a la gente que el día en esta hora específicamente íbamos a hablar sobre los mantenimientos que les tenemos que hacer a nuestra casa en esta temporada, que es bastante importante. La lluvia ya llegó, sí. Está todo lo que da y hay ciertas reparaciones y ciertas cuestiones que tenemos que hacer en nuestro hogar o en cualquier espacio. Hablemos de ello, por favor. Sí, mira, es muy importante, sobre todo por la temporada de lluvia, más que reparaciones hay que hacer un mantenimiento preventivo. O sea, es prevenir muchísimo mejor que la reparación. O sea, preventivo. Sobre todo en la temporada de lluvias, las azoteas, es muy importante. Las azoteas, revisar que esté nuestro impermeabilizante. Primero que nada, que tengamos impermeabilizante. Segundo, que esté en buen estado, que no esté fisurado, que no tenga grietas, que esté sellada las posibles entradas de agua. Entonces, nada nos cuesta subirnos de vez en cuando a nuestras azoteas para checar un poquito ese tema. Sí cuesta. Fíjate, yo tengo un problema con eso porque vivo como Florida en el mundo de las maravillas y pienso que la casa solita se va a arreglar cualquier cosa. Pero la vida adulta te enseña que todo lo que no vas arreglando después se vuelve un problema mucho más grande. Entonces, lo ideal es como ir planeando por estaciones del año. Exactamente. Para, temporada de lluvias ya sé que tengo que revisar, temporada de frío ya sé que tengo que hacer, en verano lo mismo, porque sí, luego resulta hasta más costoso, Julio, dime si no, de por sí uno está ahí preocupado porque dice, oye, me toca impermeabilizar y no es un trabajo tampoco es que precisamente ese es el detalle en muchas de las ocasiones, que cuando ya tienes el problema grande encima, sí se vuelve más costoso. Cuando es una prevención, siempre sale muchísimo más económica que la reparación grande. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en lluvia, impermeabilizante, ¿y hay alguna otra cosita que se tenga que hacer de mantenimiento, así que digas tú, no se nos puede ir también en esta época del año? Impermeabilizante, pues que el impermeabilizante contempla también una reparación o un diagnóstico de la azotea, que muchas veces nuestras casas, cuando son casas construidas en serie, que abundan mucho en la ciudad, están pegadas una con otra. Entonces esa unión entre una casa con la otra, pues entendemos que son construcciones completamente independientes. Y la unión la junta más que nada entre una casa y otra siempre tiende a romperse. Entonces esa es el coco casi siempre de todas las... Qué bueno que tocas ese tema, es un tema delicado y sensible para mí. Y resulta que toda la casa solamente está esa unión con la otra casa, donde está la pared más grande de la sala y las escaleras donde está el papel tapiz. Resulta que yo impermeabilicé todo muy bien, chequé que pusieran la malla porque lleva una malla y todo lo demás. Y la unión de la otra casa, justo en esa pared donde está el papel tapiz y la escalera, las paredes más grandes de la casa, estaba unido y todo perfectamente sellado. Corroboré, pasó un año. En ese tiempo, cuando terminaron las lluvias el año antepasado, bueno, pues resulta que remodelaron la casa enseguida y rompieron esa unión, ese sello que estaba entre las casas. Pues llega una llovida bien fuerte el año pasado y se empezó a despegar el papel tapiz. Lo arranqué así de una, lleno de hongos, estaba justo la pared. Tuve que, imagínate nada más, todo mover, raspar, resanar otra vez, sin yo saber que estaba pasando eso. Ya son las reparaciones grandes a las que no queremos llegar. Y sobre todo por eso yo hago énfasis en la prevención. Porque tú no sabes, a lo mejor tú en tu vivienda no hiciste ninguna modificación, pero no sabes si tu vecino la hizo. Sí. Y si tu vecino ya hizo una modificación y dañó parte de tu azotea, de tu impermeabilizante de tu casa, y no te diste cuenta porque pensaste que está muy a gusto todo que bien. Estás muy a gusto y nunca viste nada, sobre todo porque tú tienes un papel tapiz. Sí. Entonces nunca te diste cuenta que estaba entrando agua por ahí. Pues por eso para mí es muy importante estar subiendo de vez en cuando a nuestras azoteas, aunque
cueste un poquito, pues. Subir de vez en cuando, si no quiere hacerlo uno mismo, pedirle el favor, no sé, a un conocido, a un compañero, a alguien que se suba. O que se queda agua estancada después de las lluvias también puede ser común. Sí, eso es muy común, sobre todo cuando tienes basura. O sea, también eso es muy importante porque igual, si hicieron una remodelación con tu vecino, sí, y son muy amantes de dejar cosas pues limpiaron su trabajo, pero a un lado le afectaron. Ajá. Entonces te dejaron basura en tu casa y esa basura contiene el agua y no deja que corra como debería correr. Entonces eso nos afecta mucho también porque se concentra. Digo, el impermeabilizante ayuda a que no se filtre el agua, pero no es impermeabilizante como para una alberca donde siempre va a haber agua. Claro. Entonces eso es muy, muy diferente. Híjole, pues ya estoy preocupada yo también porque tengo una pared muy similar a la tuya y no he levantado el papel tapiz. No, es que el papel solo se levantó. Te dio la señal. Se empezó a despegar y dije, bueno, ¿qué pasó? Levanté una esquinita y vi toda la pared llena de hongos, entonces ya lo quité de una vez y se empezó a quedar toda la pintura y los acabados. Oye, impermeabilizar, independientemente de este tipo de rupturas que pueda haber entre casa y casa, como de una manera cotidiana para una casa normal, ¿qué tanto afecta? Bueno, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Sé que puede variar dependiendo del material de trabajo, pero más o menos una idea. ¿Y qué tanto puede afectar el hecho de decir, ay no, o sea, yo impermeabilicé hace 5 años, yo pienso que todavía aguanta? No, a ver. O sea, lo básico en una vivienda, o sea, es un pleito que yo he tenido con muchos de clientes que hemos tenido, de que yo veo que le invierten muchísimo más a su automóvil, okay, o sea, a los servicios de su automóvil que a un mantenimiento de su casa. Cuando en el automóvil te puedes gastar el doble de lo que te puedes gastar en un mantenimiento preventivo de tu vivienda. Entonces, aunque así como lo mencionas, yo impermeabilicé mi casa hace 5 años y no debe tener problema porque el material decía que era para 5 años. Sí, el material te puede durar medianamente bien 5 años, pero por lo menos cada año se tiene que estar subiendo o revisando, darle una vuelta a toda la casa una vez por año para ver que todo esté bien, que todo siga funcionando como debe ser y que no tienes algún problema. Otro problema común que yo he visto en muchas casas es que, por ejemplo, en el área de las ventanas llega a haber fisuras, llega a haber una cuarteadura de la pared o que no está perfectamente sellada. Llueve y entra más agua por la ventana que por el canal de desfogue del agua. Qué importante es revisar las ventanas, llegar a sellarlas y estar en constante mantenimiento también de las ventanas, Julio. Fíjate que las ventanas es un tema también muy importante, sobre todo porque las ventanas, al momento de que son selladas para que no entre el agua, se sellan con una especie de silicón. Entonces este silicón, si la ventana está expuesta al sol, ese silicón se termina por tostar y se despega. Y nunca, a lo mejor no te vas a dar cuenta hasta que ya tienes el problema de que está entrando agua por ahí. Entonces, parte de la revisión anual que yo propongo que se haga es que se revisen techos, se revisen paredes, se revisen ventanas o sobre todo los puntos de riesgo. Si tienes, o sea, a lo mejor no te vas a poner a revisar todas las ventanas de tu casa porque hay una ventana que tiene más riesgo que otra. Entonces las ventanas que están más expuestas a la intemperie o que en alguna lluvia van a sufrir más, hay que prestarles más atención y atender sobre todo el sellado de la ventana, que el cristal esté en buen estado y que esté en el marco de la ventana pues como debe ser. Ajá. En cuanto a las tuberías, ¿qué hay que hacer? ¿O eso también es como relajarnos, no pasa nada, todo bien? Oila, gusto, tranquilamente. Yo deseo que me digas, sí, tú no te preocupes, todo va a estar bien, pero seguramente en el tema yo deseo tener un helicóptero y pues no lo tengo. En el tema de las tuberías, ¿qué tendríamos que estar revisando de manera puntual para evitar algún accidente ahí en casa? Mira, las tuberías es un poco más relativamente sencillo porque siempre hay un síntoma cuando están fallando las tuberías. Y el síntoma es que primero vas a notar que estás gastando más agua cuando es tubería hidráulica. Estás gastando más agua y lo vas a sentir en el primer recibo. De que si en mis recibos anteriores me estuvieron llegando 10 pesos, ahora me llegaron 15, ¿qué está pasando? Y ahí te pones a indagar. Pero lo que yo sí sugiero, sobre todo en cuanto a mantenimiento, eso ya en fugas es más reparación, porque no hay una forma de darle un mantenimiento relativamente sencillo a las tuberías, más que pues dejarlas trabajar como deben trabajar. Pero en cuanto a las instalaciones de agua, y lo que yo sí recomiendo, como muchas viviendas de aquí tienen tinacos, los tinacos mayormente o están cerrados o no les dejan circular el agua que tiene el tinaco, entonces
lavarlos, y para mí es súper importante estarlos lavando porque se concentra mucha suciedad, se concentran muchos animales, es un foco puede ser de infección cuando están muy contaminados, y pues al final de cuentas es con la que lavamos la ropa, a veces que nos lavamos los dientes con esa agua, entonces sí, es muy importante. Y nos bañamos con eso y de alimentos y demás. Así es. Pongan mucha atención, vamos a ir a una canción, pero regresamos si tienen alguna duda. Nuestro Facebook, Radio Ley, la radio de las ofertas, ahí está Julio, y ahorita no está cobrando, al ratito sí. Bueno, vamos a música, Florit. Regresamos, quédense en Compartir. Disfruta dulces momentos en familia. Participa y podrás ganar un Nintendo Switch y pantallas. Es muy fácil. Compra 50 pesos de las marcas participantes: Aladino y Caro, Harina Gamesa, Pan Bimbo, La Lechera, Mermeladas McCormick y Miel Carlota. Envía un mensaje de WhatsApp al 6673-297298, calcula en la urna simulada y si aciertas o más te acercas sin pasarte, serás un posible ganador. Dulces momentos en familia. Consulta las bases, términos y condiciones en www.casaley.com.mx. Vigencia del 1 de julio al 31 de agosto del 2024. ¡Qué sabroso es ganar con Chorizo Chata! Compra 80 pesos en Chorizo Chata y gana un kit de electrodomésticos para equipar tu cocina. Registra tus tickets de compra al 6673-297298. Entre más tickets registres, más oportunidades tienes de ganar. Consulta la mecánica completa, bases, términos y condiciones en www.casaley.com.mx. ¡Qué sabroso es ganar con Chorizo Chata! Vigencia del 1 de junio al 31 de julio. Porque Chimex es de ley. Tiene para ti monederos electrónicos ley con 4,000 pesos. Para ganar, compra 75 pesos en productos Chimex. Envía tu ticket de compra al 6673-297298 y sigue los pasos de registro. Sé uno de los 15 ganadores. Consulta las bases de la promoción en casaley.com.mx. Chimex es de ley. Vigencia del 15 de junio al 31 de julio. Tu lugar del bienestar está en Vive Más Sano. Dentro de tus tiendas Ley, encuentra productos para cuidar tu salud y tu figura, artículos para tu dieta, libres de azúcar o gluten free. Todo lo que necesitas para tu día a día está en tiendas Ley. Si quieres ser feliz, sé tú mismo. Con tus gustos, sueños e ilusiones, sé tú mismo. Mira el chamoy, es ácido, dulce y picosito. Y se lleva bien con botanas y bebidas, con verduras, frutas o helados. Con todo, el chamoy queda mega bien. Tú como el chamoy, sé mega. Mega cool, mega divertido, mega original, mega creativo. Tú eres original y el chamoy es mega. Estamos de regreso, Julio, y fíjate que estaba bien interesante el tema antes de irnos porque tiene que ver con el tinaco. Y nos llegó una pregunta al público que dice, oiga, ¿y cada cuánto debo lavar el tinaco? Yo ni sabía, dice, ese vive más a gusto que yo. Sí. ¿Cada cuánto? Pues es que va dentro de los mantenimientos que yo sugiero que sean anuales. Cada año debemos estar por lo menos revisando. O sea, por lo menos revisar ya si hay indicios en el tinaco de que agua un poquito más verde de lo que es permitido, pues ya ahí sí ameritaría una lavada de tinaco, que relativamente son sencillas y no son muy costosas, entonces sí vale mucho la pena. Oye, también otro tema que preocupa a la gente son las fisuras, que no queremos ver fisuras en la casa y bueno, pues siempre estamos preocupados y hay gente en serio cuando entregas una casa, por ejemplo, cuando hablamos de algún fraccionamiento, y las quejas más constantes son de las fisuras. Que les da una fisura y van a la reparan, tiene otra y las personas pues nunca están contentas con esas fisuras o no lo estamos. ¿Qué tanto pueden afectar esas grietas o los desperfectos en nuestra pared en la casa? Mira, las fisuras son un tema muy difícil de tratar porque no les gusta, a nadie nos gusta ver nuestra pared con fisuras, pero hay veces que no entendemos que no es algo de preocupación. O sea, las fisuras por el tipo de acabado, sobre todo cuando es yeso, siempre van a aparecer porque el yeso de esa forma trabaja. El yeso cuando se calienta tiende a expandirse mínimamente y cuando se enfría tiende a contraerse. Y esa expansión y contracción del yeso hace que aparezca la fisura. No porque haya una falla estructural, no porque el yeso se vaya a caer o la casa se vaya a caer, sino porque el material así es. No son de preocupación
Yo puedo ir a reparar una fisura hoy y el día de mañana va a aparecer una a un lado de la que ya reparé, la reparo y al día siguiente también va a estar. Es un tema de nunca acabarse. Las fisuras siempre van a estar, no son de preocupación dependiendo de la fisura. Sí, hay una diferencia entre fisura y grieta. La fisura es un hilo, es un cabello que apenas distingues en la pared. La grieta ya tú la alcanzas a ver o es un poquito más gruesa. Esas hay que prestarles un poquito más de atención. No porque también sea una falla estructural, pero sí puede traer un problema mayor. Ahí, por ejemplo, la recomendación es hablar con ustedes los expertos y no nosotros pues resanarla y que se acabe el problema, sino que se haga una evaluación previa antes de hacerlo. Sí, sobre todo en las que son más grandes, o sea, las que son muy mínimas, muchas veces con pintura se soluciona el problema. Sí. Pero hay algunas que son más grandes que la pintas y de todas formas se nota. Sí valdría la pena consultarlo y pues tomar alguna otra acción porque esa ya lleva un trabajo diferente. No difícil, pero sí hay que estar más al pendiente de esas. Pues otra cosita que voy a anotar por ahí. Hay un tema, Julio, que a mí de manera particular me da mucho miedo y tiene que ver con las instalaciones eléctricas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos de que un cortocircuito ocasionó un accidente? Acaba de pasar en el Witusi. Sí, totalmente. En Guasave, esta casa que se incendia, están los niños en la habitación. Al parecer decían, bueno, fue un cortocircuito. A veces como omitimos esa parte, ¿no? Cómo tener como esa tranquilidad en cuanto a las instalaciones eléctricas que tenemos en casa y si es que también dentro de estas revisiones que tú nos recomiendas va incluido esto. Sí, bueno, las instalaciones eléctricas muchas veces no te dan síntomas. Eso sí es un poquito más de cuidado, sobre todo porque la electricidad es más peligrosa, que es más fácil que tengas una fuga hidráulica y no pase de que se te manche la pared a que tengas un cortocircuito y se te queme la casa. Entonces, muchas veces no dan señales, no dan indicios, no dan síntomas, pero otras veces sí, y los síntomas pueden ser desde que tú intentaste prender un foco y notaste un sonido extraño al momento de hacer el switch, de que conectaste algo en un contacto y viste algo raro o percibiste un olor extraño, viste una chispita, o cuando lo conectaste no te dio la electricidad, sino que no hizo nada y lo volviste a conectar y ya te lo dio. Ahí hay indicios de que algo anda mal. Ahí sí yo recomiendo, la mayoría de las recomendaciones que yo hago es para hacer uno mismo, ¿no? Porque son realmente muy sencillas, salvo la de la lavada del tinaco, salvo la impermeabilizada, pero pintar la casa, darle un recorrido a tu vivienda para ver que todo esté bien, eso lo puede hacer uno mismo sin necesidad de que vaya un experto. Pero la electricidad yo sí recomiendo que no la hagan, que más bien llamen a alguien que sea ahora sí que experto en electricidad, porque sí es más de cuidado. Oye, Julio, ahorita que estamos hablando de instalaciones, las instalaciones de tuberías de gas, ahí también podemos tener algún cierto, un foco rojo que nos llame la atención, algo que prestar especial interés en estas instalaciones. Pues ahí el principal es que el gas sí es un poquito más escandaloso, digamos así. Entonces, el aroma del gas es muy, muy, muy fuerte. Entonces, si tú detectas algún aroma extraño dentro de tu cocina, por donde tú sepas que va una instalación de gas, hay que prestarle atención, no dejarla pasar. Y siempre ahí sí también llevar a alguien que sea un poquito más experto en el ¿Hay que tema, revisarlos, ¿no?, periódicamente o esperar a que nos dé un olorcito? No, pues la tubería de gas regularmente lleva varias conexiones, desde que está en tu tanque de gas hasta que llega a tu estufa o a tu calentador. Periódicamente se pueden estar revisando esas conexiones, que es donde seguramente va a pasar algo. Si llegara a pasar, va a pasar algo. Y se revisan simplemente con un boticito con agua y jabón. Le pones en las conexiones y ves que empieza a burbujear, es porque tienes una fuga en ese preciso punto. Cuando no hay fugas en esos puntos de conexiones, pero notas un aroma extraño dentro de tu vivienda, es porque dentro de la tubería se perforó a la tubería o hay algo más. Entonces ahí sí habría que hacer una reparación diferente.
Fíjate, esa sí me la sabía yo del jabón y de pronto me da mucho miedo también el tema del gas y voy y reviso y, ay no, todo está bien. ¿Sabes que una vez leí que las moscas se sienten atraídas por el aroma del gas? ¿Serio? Entonces si ves moscas alrededor de las tuberías de gas, puedes también ser una señal antes de que empiece a oler. Fue una recomendación de un experto que también me dijo. Y bueno, pues nada más ando viendo dónde andan las moscas y sí me da mucho miedo, la verdad. En cuanto a las tuberías de gas y la electricidad, hay que tener mucha precaución. Sí, ahorita que dices, por ejemplo, esto de las moscas, sobre todo en las instalaciones eléctricas, las plagas en las viviendas son también muy peligrosas, tanto termitas como grillos, como cualquier insecto volador, sobre todo en las instalaciones eléctricas, porque se meten en los ductos eléctricos. Híjole. Se meten en los ductos eléctricos, empiezan a comer los cables y ahí es donde puede ocasionar un cortocircuito. Fíjate. Entonces, eso sí también hay que prestarle ¿Cada mucha cuánto atención. fumigar la casa entonces contra todo eso? Yo estoy anotando todo porque de veras que a veces uno minimiza, ¿no? Y dice, ay, no pasa nada, pero no había pensado en esa otra parte. Efectivamente se pueden comer hasta los cables. Y te lo digo porque me ha pasado. Que llego, sobre todo en casas abandonadas donde no les están poniendo atención. Pero sí pasa, no sé, que se meten en los ductos eléctricos y a veces no te das cuenta, a veces sí, porque están volando entre el foco. Entonces ahí te das cuenta y es donde hay que empezar a ponerle un poquito más de atención. Por supuesto, Julio, ahora sí, ¿cómo te podemos contactar en caso de que alguien nos esté escuchando y que, a ver, necesito todo eso, necesito un chequeo en mi casa inmediatamente o realmente tener un proyecto ya en la casa? ¿Cómo te podemos contactar? Cualquier duda, cualquier diseño, cualquier proyecto, nos pueden contactar en nuestro Instagram que se llama Arquitectura de Vanguardia. Ahí estamos atendiéndolos, yo personalmente junto con otro compañero, un socio que tenemos ahí en este emprendimiento. Perfecto, y de hecho en nuestra transmisión en Facebook, Radio Ley, la radio de las ofertas, ahí vamos a poner los datos de Julio en caso de que deseen contactarlo, y pues directamente ya nos demostró que es mucho más que un experto, es ampliamente calificado para estos temas y muchísimo más. Te agradecemos esta visita, Julio, de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme expresar a toda la audiencia lo importante que es los chequeos preventivos. No saben el dinero que se pueden ahorrar prevenir antes que reparar. Por supuesto. Anotado, vamos a hacer una cita con Julio para que vaya y revise todo, porque aparte de eso estoy medio ciega, entonces puede ser que algo se nos vaya. A veces hay que ser honestos, cuando uno tiene la habilidad y la capacidad de revisar, pero bien hay que hacerlo, si no, llamar al experto. Oye, es que a veces creemos que lo podemos hacer todo. Claro. Sí, y luego más si veías reparando la casa y eso, se cree uno todopoderoso. Julio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosita, pues aquí estamos a la orden. Perfecto, continuamos con más de compartir. Es súper. Este es el código ganador. Y claro que llegamos a ese momento en el que solamente les vamos a recordar qué es el código ganador, porque ya lo dijimos hace un ratito y no podemos repetir, Ricardo. Claro, y nos lo dijo Si Florid no, con nos su voz de cancelan. princesa de Disney. ¡Qué bonito canta! Así Llévenme de fácil. a Disney. Ay, vamos, se me Llévenme. antoja mucho. Ay, vi al Marco Cervantes hace días que andaba allá en A Disney. gusto, tranquilamente. ¿Cómo hubo gente que se fue a En Disney estas estudios y vacaciones? demás. Qué bonito. Bueno, ¿cómo hubo gente que tuvo vacaciones para empezar? Entrando por ese tema. Ya escabroso. desde ahí, ¿cómo gente que tuvo ¿Qué vacaciones? se sentirá? ¿Estar de vacaciones? Sí. No lo sé. ¿Y si pedimos las vacaciones aquí, Florid? ¿Qué te parece? ¿Nos ponemos Alexis de acuerdo Montes, y tomamos Jesús vacaciones? Rojas salieron del grupo. No creo que Bueno, les agrade mucho. si no escucha nada el próximo viernes, no diremos Es que nada, andamos pero en una habrá playa señales. paradisíaca. Playa paradisíaca, Ay, sí. disfrutando de la vida y disfrutando. Les estábamos contando que era el código ganador y terminamos pidiendo días de Yo vacaciones. te iba a decir que eso nos pasa muy seguido. El código ganador es esa frase que ustedes escuchan cuando decimos atención, alerta, este es el código Ganador. Y ahí Florid nos dice la frase y justo esa frase que escuchen es la que deben de enviar a través de la bandeja de entrada de nuestro Facebook, Radio Ley, la radio de las ofertas. ¿Qué es lo que va a pasar? Entre más códigos ganadores acumules, mayor será la posibilidad de ganar. Así que obviamente depende de ti, de tu esfuerzo, de tu empeño, de tu concentración, de tus ganas de escuchar nuestro programa, porque sí hay que decirlo, nunca es donde mismo
Gracias, cuando Charlie. sacamos el código ganador. A veces es muy temprano, a veces ya más o menos mediodía, a veces ya por ahí después de las 3:30. Entonces hay que estar atentos y en cuanto escuchen la alerta, cachar bien la frase para enviarla así tal cual lo escucharon a nuestro Facebook, a la bandeja de Radio Ley, la radio de las ofertas. Es muy importante que no le cambien nada, porque si le cambian tantito, ya caminaron. Ya. Hasta ahí se acabó el efecto del código ganador y pues les agradecemos el mensajito, pero pues no van a estar registrados o ese código no va a contar para el recuento final donde decimos quién es la persona que más códigos ganadores correctos acumuló al final del mes. Así que ya saben, envíen el código ganador. Esta es la posibilidad más sencilla para que ustedes se lleven un premio sorpresa al final del mes. Así que nos emociona mucho cuando nos dicen, ya hay ganador del código. Nosotros, ¡ea! Y luego renovamos y empezamos de nuevo con un mes distinto. Pero bueno, ahorita está esta posibilidad. Ya por hoy ya no hay manera, pero el día miércoles estaremos de regreso. El viernes sí. Estaremos de regreso ya para presentarles un nuevo código. Por supuesto. Sí, el miércoles. Sí, ya pensé que no era el lunes. Sí, porque tuvimos experto. Me brinqué yo. Hoy, ¿qué día vivimos? Es que como dijimos las vacaciones. Sí. Bueno, pues yo ya me quería ir. Bueno, te pues proyectaste. Vámonos. Vámonos de una vez. ¿De vacaciones? No, del programa nada más. Ok, está bien. Pues cuídense mucho. Regresamos el miércoles. Volvemos yo quería volver hasta el viernes. Una emisión más de Compartir. Es súper. Bye. Compartir es súper. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión para que no te pierdas de los mejores consejos y recomendaciones de los expertos sobre lo que a ti te interesa. Nos escuchamos muy pronto en Compartir es súper.